La sesión, a los que hayan llegado ya al módulo de coaching y mentoring, es el tema de modelado. De hecho, ya deben de estar en todo el módulo. Bueno, hoy estamos haciendo los ajustes, sus manuales, el manuales de coaching y de mentoring ya debe de estar ahí en la plataforma. Estaban reajustando el tema de mentoring, puesto que vimos que un video está repetido, el del tema 3 de coaching, en vez de poner el 4, perdón, está el tema 3 repetido, que es como hacer preguntas con coaching. Ahora, ya en la secuencia, los que no han estado, pues para que vean los videos del tema de coaching y todo lo de mentoring. Y el primer tema de mentoring fue toda la historia que con la que abrimos con Telemaco y el mentor. Eh, Después, el tema 2 es el tema de mentoring en la empresa ya aplicable. El tema 3 es modelado, lo que tiene que hacer el mentí para aprender. Y esto también les va a servir en OJT, porque cuando una persona está entrenada para aprender, empieza a modelar y la técnica es con programación neurolingüística. Realmente hay mucho escrito de este tema en las redes. Hay un libro que ya se los puse, los tres libros de este módulo, el de Galloway, el John Whitmore, como los padres del coaching, y puse el de modelado, ¿sí? Con PNL. Entonces, ya está toda la teoría, la técnica en los videos, en la escuela virtual, en capacitación en línea y está en el manual. Y después viene un tema muy interesante del proceso de crecimiento del mentor y del mentí, también como tema ahí en la escuela virtual. Y el tema 4 es cómo va creciendo una persona con relación a las competencias laborales en cuestiones de mentoring. Y la metodología LIDEX para hacer mentoring en la empresa y las recomendaciones que hacemos. Entonces, me habían preguntado, de alguna vez yo comenté que aprendí a hablar en público utilizando esta técnica. Primero no la sabía y después me estaba certificando en ese entonces, en 1996, me estaba certificando en PNL y después encontré que yo lo que hacía con uno de mis mentores era hacer esta técnica sin querer, sin saber. Entonces, vamos a ver, ustedes saben de quién hablo, pues de Miguel Ángel Cornejo. Yo escogí, obviamente yo estudié con Miguel Ángel Cornejo, muchos les he comentado, yo estando en Villahermosa controlando, lo conocí en una conferencia, me impactó tanto lo que hacía, dando una conferencia para 2000 personas y yo siempre me pregunté, ¿qué se estudia para dar conferencias a tanta gente, no? Entonces, pues lo seguí y llegué a su colegio, estudié los diplomados y la maestría en alta dirección con él y fui uno de sus consultores, conferencistas por 10 años en el Colegio de Líderes de Miguel Ángel Cornejo. Entonces, para mí es un caso práctico porque fue real. Los que me conocen también sabían que algunos, yo cuando empecé me decían Cornejito, porque realmente tenía muchas cosas de la personalidad de él. En ese entonces había otro estudioso que se llamaba Alex Day. Alex Day era muy bueno en las ventas, pero no me gustaba mucho el estilo de Alex Day, porque la forma en cómo hablaba no era muy culto Alex Day, y me gustó mucho la parte de cultura de Miguel Ángel Cornejo, y entonces me escogí a él. Van a ver ustedes en la clase, cuando vean la de mentoring, yo puse al señor Miyagi, a Karate Kid, cómo es el proceso de mentoring del señor Miyagi de Karate Kid para que vean este proceso ya como técnica. Ya este es el caso práctico. Y bueno, yo escogí y entonces ahí también les digo que cuando van a modelar a alguien deben de escoger a alguien que tenga mucho parecido con ustedes en cuestiones de personalidad. Por ejemplo, les digo ya, Alex Day, aprendí mucho en cuestiones de ventas con él, pero no me gustaba su estilo para hablar en público. Entonces, yo en ese entonces que estaba haciéndome instructor,
facilitador, todo lo que ustedes están estudiando ahora. Por eso escogí el modelo de Miguel Ángel Cornejo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, primero, él ya falleció y si aprendemos del mejor, que es una de de las conceptos de modelado, nos ahorraremos el tiempo que adquirió su experiencia y filosofía. Imagínense bien. Si tú escoges a alguien para aprender y lo modelas, puedes aprender de él, del top, en su experiencia, su filosofía, sus métodos y su técnica. Y digo métodos, por eso me gustó el tema de métodos y se lo vimos en OJT. Para mí los métodos de una persona son lo que marcan la diferencia. Una persona que habla ante el público, una persona que arregla un auto, una persona que controla aviones o copilotea, que pilotea aviones, todos lo hacen con una técnica, pero cuando hay personas que llegan a un nivel donde lo hacen fácil, lo hacen una secuencia y pueden entrenar a las personas con esa secuencia, esa persona hizo un método que es el know-how. Y para mí, uno de los grandes valores de un profesional es el tener su know-how, el método, ¿no? Y así hay métodos para aprender inglés, cocina y muchas cosas como lo hemos visto. El método de Miguel Ángel Cornejo a mí me gustó, vaya, porque era una persona culta, una persona que decía las cosas de manera muy práctica, que a mí me gustaba eso. Ustedes lo han visto, este diplomado no tiene paja, sí tiene sustento teórico, sí tiene sustento técnico, pero no le meto paja, porque mi forma de ser es así, mi temperamento es así, y es algo de lo que Miguel Ángel hacía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para modelar? Bueno, la técnica de modelaje, que les digo, la pueden ver en cualquier libro, en internet. Pongan modelado o modelaje de PNL y van a ver todo esto. Yo obviamente ya lo hice. En el manual van a ver la técnica tal cual que surge del libro que les recomendé. Todavía el libro obviamente tiene más extensa porque es un libro, en el manual viene de una forma muy práctica, pero todavía en este secreto, en este día, van a verlo de una forma súper, súper práctica, ¿no? Tomando los puntos claves de modelado. Entonces, cuando escogemos a alguien, escogemos y observamos lo que piensa, que es su estrategia, lo que hace, pero no nada más lo que hace, sino cómo lo hace y por qué, lo que siente, sus creencias y su comportamiento, es decir, su experiencia, su método junto con sus pasos clave. Cuando estamos modelando a esa persona, hagan de cuenta que van a hacer un espejeo con esa persona. Yo, Miguel, yo quería ser controlador terminal, escogiendo a un controlador terminal y modelarlo. Sí, empezaba a hacerlo, nunca lo terminé. Para hacerme radar ruta, ¿sí? Lo quise hacer, pero como que mira, el modelo que había escogido no le interesaba mi método. Entonces, por eso digo que hay que capacitar al mentor y al mentí, porque si no, es un caos, ¿no? Porque yo le hacía preguntas de más y yo le hacía cuestionamientos de más y por qué hiciste esto y por qué lo viraste así. Oh, pues así es, ¿no? O sea, realmente no tuvo la paciencia mis preguntas. ¿Ibas a decir algo, Miguel? Y justo, justo aquí en Toluca, hay alguien a quien admiro mucho porque tiene una habilidad muy, 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 muy notable para el control, pero no tiene la cualidad de la pedagogía. Entonces, quise tratar de imitarlo, pero como no entendía cómo funcionaba su cabeza a la hora de tomar decisiones, terminé mejor escogiendo, porque yo ya había, obviamente ya te conocía, ya tenía yo referencia del modelaje, terminé recurriendo a otro compañero que sí tenía esa apertura para explicar y para decirme, esto lo decidí por esto, ¿no? O sea, de aquí Ujú. surge mi Sí. criterio. Pero esta persona a la que hago referencia tiene una habilidad que a mí me hubiera gustado poder imitar y al menos en esa parte de poder adoptar su criterio, pero Claro. no se prestaba para enseñar. No, pero después, como lo van a ver, y es una de las preguntas que les hago en la clase, ¿podemos modelar a alguien a distancia o podemos modelar a alguien que ya falleció? Sí, porque hoy en día hay tantos videos, tanta información. De hecho, en una lectura tú puedes
modelar a una persona, una persona de la historia, que sabemos mucho de su acompañar. comportamiento y podemos aprender, no está limitado, pero cuando tenemos más información, videos de cómo se comportaba, que lo que hacía, pues lo podemos hacer. No al 100% como cuando estuvimos Sí, en y también procesos tenemos que mentoring. terminar a ver a Los Ángeles Llorones. Perdón, Luis Octavio, ¿me ibas a decir algo? No, Ah, perdón, me salió un momento. ok. Entonces, para Discúlpame. que pongas tu micrófono, pero si quieres, adelante. Entonces, podemos hacerlo, ¿no? Ya después me di cuenta que podemos hacerlo aunque el mentí no quiera. Fíjate, esta técnica de modelado es más responsabilidad. El 60% de la responsabilidad es del que aprende y el 40% del que enseña. Entonces, puedes subir hasta este porcentaje cuando estás súper enfocado en modelar a alguien, aunque no nos quiera enseñar, fíjate. ¿Por qué? Porque aprendes la técnica de modelado de espejo. Entonces, por ejemplo, yo empecé a ver que Miguel Ángel Cornejo tenía un libro, ¿sí? Y yo lo que hice, ¿qué? Mi primer libro de tecnocomunicación fue prologado por el doctor José Cruz, el director de investigación de Miguel Ángel Cornejo en ese entonces, director de un área de investigación de Televisa, historiador. Y yo, pues, ¿qué hice? Modelarlo. Yo veía que Miguel Ángel Cornejo tenía varios libros y que dije, pues yo tengo que hacer mis libros, ¿no? Esta persona, pues así le da, obviamente en ese entonces, en el 96 él ya tenía como 25 libros, ¿no? Pero dije, bueno, tengo que empezar por alguno. Y entonces yo utilicé la técnica de modelado para que, pues, aprendiendo esta situación, dije, pues él tiene este libro, pues yo empecé con el de métodos, después con el de Kaizen, que ahorita lo vemos, después con el de proyecto de vida y terminé con esto y sigue el de OJT, de hecho lo dejé pendiente por todo este proyecto, pero ya está pues iniciando el de entrenamiento en vivo que no lo hay en México, ese tema de on the job training. No hay libros en México, todos los libros que encontré son de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo hice. Una persona me dice, bueno, si tú modelas a Miguel Ángel Cornejo, vas a tener el resultado de Miguel Ángel Cornejo, no. ¿Qué te dice el modelado? Solo tendrás un modelo de la estrategia de éxito de Miguel Ángel Cornejo. ¿Cómo tú la asumes en tu modelo? Una persona hace tiempo le daba un entrenamiento de esto y decía, es que a mí me gusta cómo canta Tom Jones. No sé si no es de esta época, no creo que Aide sepa quién es, pero no sé si sepan que es un inglés que canta muy bien, así una voz fuerte, y esa persona era cantante, entonces me decía que le gustaba mucho el estilo y le dije, ya aprendiste, pues ¿por qué no lo espejeas? ¿Qué es eso? Entonces, cuando tú espejeas a alguien, cuando buscas el modelo de alguien, no quiere decir que vas a hacer un clon, que puede suceder, hay gente que repite, pero aquí ojo, una copia 100% fiel siempre va a fracasar, si no digan a los chinos. Los chinos empezaron a tener relojes de la marca, de estas marcas suizas muy caras, pero no pesaban. Ya cuando la gente se daba cuenta que ese reloj pues era una copia, pues empezaron a dejarla de comprar y ya no vemos mucho en México copias de relojes caros, porque una copia 100% fiel fracasa porque no tiene el poder de la original. Entonces, cuando modelamos es aprender la estrategia de cómo lo hizo o cómo lo está haciendo o qué es lo que ha hecho nuestro modelo. Y ya no empezamos de cero. Si es un mentor entrenado, le podemos preguntar y esa persona, si es un mentor entrenado, le va a tener gusto por enseñar su técnica y va a querer enseñarte y hasta que lo superes. Si no es un mentor entrenado, puede tener hasta celo profesional contigo o de ti y entonces no va a querer que aprendas más que lo que él hace. Entonces, eso puede suceder y también se los comento en su manual. Entonces, lo único que yo hice es eso, ¿no? Tener estrategias o más herramientas que con lo que yo hacía, pues
era lo que yo podía hacer, ¿no? Veía un libro de él, fíjense, hasta esta serie que la utilizaba Miguel Ángel Cornejo para sus cursos, por eso yo vi la oportunidad con Nicolás Grip, que es el editor de esta serie que son como 100 libros de entrenamiento, y era modelar y era hacer y era pues quedar, ¿no? El camino que ya estaba trazado, yo seguirlo, y por eso empecé a hacer libros y este fue el segundo libro de la serie. Entonces, es modelaje simplemente, ¿no? Entonces, cuando uno modela, tienes que ver, solo se puede modelar una habilidad a la vez. Yo cuando estaba hablando en público, pues veía cómo él era y manejaba sus tonos, que ahora lo van a ver en el tema de conferencistas. Vamos a hablar de la técnica de Miguel Ángel Cornejo. Se llaman pautas tonales, como él sube la voz, baja la voz, modula, silencia, habla de cosas tristes, habla de cosas motivadoras, y ya van a ver qué sencillo es como si te subieras a una escalera para que aprendas a manejar los tonos, los volúmenes, ¿sí? La dicción que él hacía y los movimientos y cómo impostar y muchas cosas que vamos a aprender. Entonces, es lo que hace bien, no a la persona en su totalidad, porque no estás copiándolo en sí a él, sino sus métodos, sus estrategias de a lo que te gusta. Ahora, se debe establecer el patrón específico de lo que se desea modelar. Yo lo que deseaba modelar de él es eso, cómo daba cursos, ¿no? Pero pudo haber sido como es empresario, porque él era empresario. De hecho, muchas cosas yo cuando le dije, bueno, ¿qué haces con tu lana? Pues hago bienes raíces. Y realmente yo hago bienes raíces porque él decía, con la lana que gano, porque la capacitación a veces, vendes capacitación, a veces te tardas mucho en no vender nada, entonces, pues hice bienes raíces y vivo de mis rentas, de edificios, ¿no? Entonces dije, ay, qué interesante, ¿no? Porque sí, todos los que nos dedicamos a la capacitación y los que no se han dedicado, no se desesperen, porque, por ejemplo, en capacitación haces una propuesta a una empresa y resulta que te habla hasta el próximo año para contratarte. Entonces, mucha gente no aguanta eso, ¿no? Entonces, por eso mandas una propuesta, haces esto, mandas otra, siempre estás. ¿Por qué? Porque en cuestión espiral, pues tienes las respuestas. De hecho, cuando haces un curso como este, que quieres promoverlo, que quieres venderlo, para que te lo compren, para que siguen, para que terminen, o sea, todo esto es, entonces no puedes quedarte en una sola cosa, y si quieres dedicarte y vivir de esto, pues tienes que saber manejar bien eso. Entonces, cuál es el patrón que quieres aprender? Y como que lo dividas para que sepas y no revuelves y no se te haga más difícil, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa, cuidado, no bloquearse con lo que no te gusta de su personalidad. Y esto se los platico, por ejemplo, yo cuando me divorcié fui a un terapeuta, ¿no? Y muy bueno. Y total, yo lo recomendaba. Nos enojamos porque era mi socio, ¿no? Y rompimos. Y después, una vez me lo encontré y me dice, oye, Ron, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Me dice, que si rompimos nuestra relación de negocios, me sigas mandando gente para terapia. Le dije, bueno, es que como terapeuta eres buenísimo, como socio eres pésimo. A la gente les decía, si vas a ir con él como terapeuta, pero no hagas ningún negocio con él. ¿Por qué? Porque era medio ventajista, ¿no? El punto es eso. Cuidado, no te bloquees. Si hay una persona que te gusta un patrón de comportamiento, ese patrón es lo que tienes que trabajar. No deseches a un buen modelo, un buen mentor, para aprender una sola habilidad a la vez, cuando hay muchas que no te gusten. Trata de ser consciente y no aprendas lo malo, ¿no? Aprende lo bueno y aprende lo que estás. Entonces, Miguel, por ejemplo, ahí como controladores, este cuate me gusta cómo separa el tráfico, cómo hace salidas, y puedes aprender una habilidad de cada uno de los compañeros que son mejores que nosotros o hacen cosas diferentes a nosotros. Pero puede ser un tipo arrogante, un tipo, por decir, mamila, vaya. Entonces hay que separar, o sea, esto es muy importante, separen su personalidad de los patrones de comportamiento que quieran aprender. Esto es muy importante para la técnica de modelado, porque si no, hacemos todo
todo diferente. Por ejemplo, yo en Alex Day, que no me gustaba y no me gusta su forma de hablar, no me gusta su forma en cómo presenta, no es mi estilo, pero es muy bueno para las ventas y les aseguro que compré todos sus cassettes, en ese entonces cassettes, que todavía los tengo para vender, ¿sí? Entonces, en eso sí quería aprenderle a él. Entonces, esto es muy importante para la técnica de modelado. Entonces, asimilación de patrones. Fíjense, hasta pongo las fotos que me decían, ¿por qué me decían Cornejito? Hasta muchas fotos. Aquí yo estoy dando clases en el Colegio de Líderes de Miguel Ángel Cornejo en la maestría de negocios. Y obviamente, pues en su ambiente, pues yo consciente e inconscientemente, porque cuando aprendes patrones, aprendes todo, lo malo y lo bueno, y ahí es donde tienes que después separar. Asimilación de los patrones es el paso más importante. Elimine todos los filtros de percepción. Es como un niño, solo hace lo que ve, intente entender su método con sus puntos clave. Recuerden que les decía o les comentaba en la técnica de OJT, la parte de métodos, y la pongo en mi libro, una técnica que Miguel Ángel Cornejo enseña y creo se las puse ahí en el chat, viendo de una persona que lo copiaba, pero no decía que era su técnica, en la tecnología de lo obvio, y se los puse un video en YouTube de él y cómo esta señorita pues decía que casi como si fuera ella la creadora y repetía mal. Entonces, la tecnología de lo obvio de Miguel Ángel Cornejo que nos enseñaba en su maestría tiene que ver mucho con modelaje. Escoge al mejor, que era la técnica de los chinos. Los chinos decían quiénes eran las mejores cámaras fotográficas en el mundo, los japoneses, perdón, en ese entonces, Minolta, la alemana, entonces la escojo, la imito, la igualo, la supero y salgo a mitad de precio. Entonces, es la técnica de aprendizaje de los chinos. Los chinos, por eso, invitaban a varias empresas a su país para aprender de los mejores. Esta es la misma técnica, modelaje, es modelado la excelencia, es el tema, modelando la excelencia, es aprender de los mejores. Entonces, escoge al mejor, imita al mejor, iguala al mejor, supera al mejor. ¿Qué diferencia dijimos que hay entre imita e iguala? Imita es espejea. Tal vez no entiendes por qué hace lo que hace, pero tú hazlo y tendrás resultados muy parecidos. Y ya cuando entiendas por qué se hace así, es un método, ya después pregúntate por qué este paso, por qué no así. Y entonces el hacerlo te hace adaptar y mejorar. Por eso es imita, iguala, escoge, imita e iguala. Imitar es espejear sin cuestionar y igualar es empezar a cuestionar y determinar el porqué de cada paso. Entonces, la asimilación de los patrones es lo mismo, ¿no? Entonces, probar en un contexto paralelo. Lo que aprendí lo puedo repetir en otra parte. Entonces, ahí estoy dando una conferencia donde estuvo Miguel Ángel Cornejo, después, les digo, ay, siempre se me olvida su nombre, pero muy bueno y yo cerré. Entonces, fue en 1996 esa conferencia. Pedro Ferriz de Con, estuvo Miguel Ángel Cornejo, Pedro Ferriz de Con y yo terminé. Pero yo ya empezaba a dar en 1996 conferencias, ya había tenido el libro de tecnocomunicación. Esta conferencia es muy buena porque la di para esa empresa, cobré un poquito más, pero si se fijan, tengo mucho el estilo de Miguel Ángel Cornejo, si la llegan a ver en el canal de Grupo Lidex. Entonces, pero, ¿qué quiere decir? Yo ya empezaba a aplicar este modelo en otras empresas, en otros cursos. En el mismo CNA me decían Cornejito y yo a una persona que se llamaba José Luis Oviedo, que era el de personal, yo le decía, pues qué bueno que me dicen Cornejito y no Oviedito, porque el tipo era medio nefasto, ¿no? Entonces, entonces yo así le contestaba porque era muy contestón, pero ese era el punto. Entonces, codificar los patrones, qué parte es esencial y qué otra es circunstancial. Es decir, hay algunas cuestiones que una persona es parte de su comportamiento, pero no es esencial al patrón que tú quieres aprender. Entonces debes de entender eso, que ya es su estilo, y entonces así tú vas a decir, él saluda de lejos, pero a mí me gusta saludar de mano. Entonces, esas son cuestiones circunstanciales que dices, para hablar ante el público, ¿eso va a marcar una diferencia? No.
Pues a mí me gusta saludar de mano, es que ejemplo, ¿eh? Y a él no le gusta dar la mano, lo hace así. Entonces, entender en el modelado cuáles son las partes esenciales, los patrones esenciales al método de lo que quieres aprender y que son circunstanciales. Crear una lista de patrones modelados y determinar lo que es importante. Des el tiempo necesario, es difícil lograrlo a la primera. Por eso les puse en el manual a Karate Kid y al señor Miyagi y van a ver ahí el proceso de modelado muy interesante y del mentoring, ¿no? Entonces, es empezar a entender el porqué de los patrones, que son esenciales y cuáles no. Mapear todo su comportamiento. Oye, cómo se comporta en su colegio, cómo saluda, cómo habla, cómo dirige. Obviamente yo por eso quise entrar al colegio, quise dar clases para saber todo el ambiente y me gustó mucho el ambiente de excelencia que él manejaba. Cada detalle era de excelencia porque vendía excelencia, ¿no? De hecho, tengo un amigo consultor que le caía mal y le dije, pues el día que tú cobres como él, pues ya no lo criticas, ¿no? Pero además decía, tienes razón. Le dije, ¿por qué no le aprendes cosas? ¿Por qué lo criticas? Te cae mal, pero ¿por qué lo criticas? Y me dice, bueno, y después logré que dividiera eso y ¿sabes qué es lo que me gusta de él? Que cuando compro sus audiocassettes, que cuando compro sus cassettes, sus libros, todo es excelente, todo lo hace súper bien, no deja las cosas a la mediocridad. Y entonces le dije, qué bueno que aprendas eso, no lo demás. Entonces, el mapear todo su comportamiento recuerde que el cha no está separado de su conducta. ¿Qué conocimientos? ¿Qué desarrollo de habilidades y qué actitudes? O sea, qué comportamientos. Yo veía cómo se comportaba con su equipo, sus asistentes, la gente, y veía toda la congruencia que llevaba y era realmente magnético. No sueles imitar, sino entender el patrón, ¿sí? Ya vas, después de imitar, de imita e iguala. Y el 20% de las cosas que hace impactan en un 80% de sus resultados. Entonces, ¿cuáles son las actividades o las conductas que él hace que impactan en el 80% de sus resultados? Y eso también lo tienes que documentar para poder entender. Enseñar a otros el modelo, ¿no? Para verificar si los patrones del modelo pueden ser repetidos por otros. Obviamente aquí estoy en el ITAM dando una clase con estos amigos eran de otra escuela, de la bancaria comercial, que se van a capacitar a otra universidad de ITAM. Me tocó que fueran mis alumnos, les di el tema de evaluación de la capacitación y entonces te tienes que probar fuera ya del ambiente, yo del colegio, o en CENEAM, por ejemplo, Miguel, ahora sí, estuve probando muchas cosas. Ahí era donde tenía grupos, ahí yo por eso pedía, alzaba la mano para dar cursos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quería era probar todo lo que estaba enseñando. Ustedes, si quieren desarrollarse como buenos capacitadores, buenos conferencistas, pidan grupos donde los inviten a hablar en público, háganlo, pero evalúense siempre para que sepan cómo están respondiendo a la capacitación o a las conferencias que están dando para que hagan mejoras, ¿no? Iniciar donde el modelo acaba es Kaizen. Es crear un modelo propio con estrategias propias y método propio. Como les digo, si ustedes hacen una copia 100% fiel, van a fracasar. Porque si yo quisiera imitar a Miguel Ángel Cornejo, hay gente que me diría, oye, Cornejito, pues calmado, ¿no? Pues no tienes ni los resultados, ni los libros, ni nada. Entonces, una vez que ya aprendas el modelo, tienes que separarte de ese modelo para crear tu propio modelo, tu propia esencia, tu propia característica con tus cosas. Una de mis características son las dinámicas. Miguel Ángel Cornejo era muy buen orador, pero no manejaba dinámicas. Entonces yo empecé a cerrar los diplomados con un taller. Yo le presenté la idea de un taller. Entonces yo hacía mis clases en forma de taller como facilitador, porque yo ya andaba en eso metido, ¿sí? Gamificaba las clases, me daban la presentación de todos los
ponentes para que yo hiciera un resumen, pero con dinámicas, y lo hice como por 5 años. Entonces, esto es lo que ustedes deben de hacer, cuál va a ser su método. Ya creas tu propio método, ya imitas a tu modelo a seguir, pero debe de haber un punto donde hay un rompimiento o debe de haber un rompimiento para que tú generes tu esencia, tu filosofía y tu método. ¿Sí? Pues, en conclusión, una copia 100% fiel pierde credibilidad. ¿Sí? Esto es, lo van a ver en el módulo 2. Está el video de la explicación de modelaje, está el libro que les recomendé si quieren profundizar, y está en el manual también todo el proceso de modelaje, que lo que es el tema 2. Y ahora, en mentoring, este tema es muy, muy, muy importante. Porque si el mentor no tiene a un mentí entrenado, se va a tardar más tiempo. Si el mentí está entrenado con esta técnica de modelaje, créanmelo, que va a haber un aprendizaje muy, muy efectivo, en poco tiempo, y va a ser muy interesante. Entonces, esto es lo que les quería presentar este día. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Luis Ramón, el mentor tiene que saber que está siendo mentor, o sea, tengo que decirle, te estoy modelando. Es mejor que sí, es mejor que sí, porque el resultado de ese 40%, cuando aquí sí digo que el mentí es una persona que está modelando y puede aprender con, sin o a pesar del mentor. Puede aprender de un mentor que ya falleció, ¿sí? O que está a distancia por toda la información. Pero cuando el mentor está entrenado, híjole, créeme que ese 40% que no tendría el mentí al aprender solo del modelo, se hace un 100% y aprendes rapidísimo. Por eso van a ver en la clase cómo, en qué cosas deben de capacitar a un mentor para que sepa que es mentor. Entonces, sí es muy importante, este, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué ¿Alguna otra pasa pregunta? cuando, no sé, a lo Sí. mejor estoy siendo arrogante, No, 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 no. pero Adelante. cómo, o sea, en el punto en el que alguien me dice, te quiero modelar a ti, cambia mi manera de ser, o sea, en el momento en que nos sentimos observados, ya no nos comportamos igual que cuando estamos solos o Sí, por cuando no eso debe estamos ser siendo observados. entrenado. De hecho, ahí te digo, por eso debe haber algunos aspectos de comunicación, algunos aspectos de análisis de temperamentos para que sepa. O sea, el mentor debe estar, pero sí, te sientes observado, pero ya el mentor lo hace, el mentí lo hace de manera muy, muy práctica, vaya, está anotando, porque después el mentor pone a trabajar al mentí, como les digo en Karate Kid, no sé, lo que les decía, ¿no? Los pone a limpiar el coche y el Karate Kid se enoja, ¿no? Pero cuando ve que en la pelea reacción saca los golpes, ya hasta él mismo lo hace. Es decir, esta parte de la filosofía es importante y sí va a ser observado, y por eso el mentor debe estar entrenado porque sabe que va a ser observado, ¿no? Para que sea muy suelto, para que sea él, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra comentario? Eh, Luis Román, una pregunta. Cuando especificas que se puede modelar una habilidad a la vez, ahí, ¿cuál sería la sugerencia si, digamos, pues encuentras al mentor al que le quieres modelar varias cosas, ¿no? ¿Cuál sería el orden sugerido para empezar? Si es una a la vez, Lo que más se ¿por dónde parece a empiezo? ti. O Ah, sea, ok. tú quieres poner en el mentor, quieres, no sé, imitar algo. ¿Qué es lo que, de todo, qué es lo que más se parece a ti? La forma de caminar, eso. Entonces Ah, ok. voy a su estilo. La forma en cómo se presenta, la forma en cómo saluda, la forma en cómo maneja una reunión, la forma en cómo atiende a los clientes. Es decir, tienes que escoger la que más se parece a ti, la que más te llama su atención. Y de ahí, como un árbol, se van a ramificar todas las demás y va a ser más sencillo. Porque si empiezas en Ok. la que es más difícil para ti,
pues a lo mejor puedes abortar, porque dices, no, esto es muy difícil, yo no lo puedo hacer. Porque Sí, te lo frustra. tendemos a verlos como un dios, ¿no? Ay, nunca endiosen a las personas porque todos los dioses en la historia de las estatuas han sido tumbadas y odiadas. Entonces es una persona igual que nosotros Ujú. y no endiosemos a nadie, es una persona que hace algo mejor que yo y nada más, pero también tiene sus problemas, sus fracasos, sus situaciones negativas, que en eso no me voy a enfocar, ¿no? Sí, de acuerdo. Y esto se me hizo muy interesante de no bloquear si hay algo que no nos gusta de su personalidad, que puede pasar. Porque en Sí, realidad lo que estamos haciendo es solo modelar ciertas habilidades, pero si uno, pues como dices, lo endiosa, te puedes frustrar y abandonas todo el proceso por una, dos, tres rasgos que no te gustan, ¿no? Con los que no exactamente, congenias y exactamente. pierdes Y he visto el eso camino. mucho, Sí, ¿eh? porque, He visto hecho, sí, la gente dice, oye, que esta persona, no, ¿qué le vas a aprender a ese? ¿Qué no ves que no sé qué? sí, Oye, pues te estás fijando en otra cosa que no te debes de fijar. Esto que te digo que hace es muy bueno en eso. Es como te digo, mi ex socio, como terapeuta era excelente, sacaba a todo el mundo, o se volvían a casar o se divorciaban, pero rápido, era terapeuta de pareja, ¿no? ok. Pero era súper abusivo para los negocios. Entonces yo le dije, no, ve con él como terapeuta, pero no hagas negocio con él. Hasta él mismo se sorprendía. Una vez lo vi y me dijo, oye, ¿cómo es? Si nos quedamos nosotros tan mal, ¿cómo es posible que muchas gracias, pero cómo es que me sigues recomendando gente? No los recomiendo para que sean tus socios, sino para que vayan a terapia contigo. Sí, Y eso es verdad. entonces eso es lo que hay que hacer. Una persona por su arrogancia, por su mala actitud, por algo que no nos gusta. Por ejemplo, los políticos, ahora que vamos a entrar en el tema de conferencistas. Yo veo a Lalito Moreno del PRI, el tipo me cae mal, pero es muy buen, no conferencista, orador. Se la saca y regresa. De hecho, voy a poner videos de estos tipos, pero es buenísimo, pero me cae mal. El tipo es pesado, es tranza y mil cosas negativas, pero para hablar en público, ahora que he estado en el Senado y que veo videos, wow, es muy, muy bueno para disertar, para responder. Entonces, eso es lo que hay que aprenderle a él y no observar todo, porque si no, pues ya no perdiste un buen modelo para un patrón, ¿no? Sí, Y de las acuerdo. personas, me cae mal, me cae bien, o sea, generalizamos eso y ese es el gran problema en la técnica de modelado. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Yo entro. Hay algo que Adelante, mi mentora en PNL me decía que había varias cosas importantes cuando modelabas a alguien. Me decía, lo primero que tienes que hacer es entrar en rapport, pero un rapport profundo, para entender y comprender a la persona. Te vas a volver parte de ella, o así es que no ella. Y a partir de eso, empieza a discriminar eso que tú estás buscando. De manera tal que, como bien lo estás comentando, eh, empiezas a tomar todo, empiezas a abrevar de aquello que justamente quieres aprender, quieres tener, de lo que quieres apropiar, en claro, pocas palabras. claro, Y claro. esa era la estrategia y creo que a la fecha me ha funcionado bien. Y algo explico un poco más en el manual de la técnica de rapport, que es en PNL. Por eso les digo, aquí no es PNL la clase, es la técnica, la clase de modelado. Si quieren profundizar en el libro que les puse, que creo ya está gratuito, creo si les di el link, sí, al inicio del coaching se los puse, si no se los vuelvo a poner. Si no, en internet ya pónganle modelando la excelencia con PNL y van a ver toda y se van profundizando en la técnica de rapport, en la técnica del encuadre, en la técnica de varias técnicas que te sugiere PNL para entrar. Ahora, si no, con esto que van a ver, créanme lo que es observar y imitar y después igualar y después mejorar, eso es lo más sencillo.
pero si necesitan más, a lo mejor los que son más analíticos van a necesitar más, a los que son muy prácticos van a decir, no, yo ya lo tengo, ya es espejeado, lo espejeo y veo y qué es, ¿no? Pero bueno, ahí en el manual, y en la clase tienen más información. E incluso muchas de las recomendaciones era, si tienes la oportunidad y estás viendo por ejemplo, un video, empieza a moverte igual que la persona que estás modelando. Implementa los mismos gestos, implementa todo. Y poco a poco te vas a ir apropiando de eso, pero no vas a dejar de ser tú. Sí, claro. Yo tengo un caso muy especial de un amigo que conoce a Antonieta David Mejía, que es un pan, este amigo, y una vez estuvo trabajando con un tipo que era de muy adusto, muy grosero, y ahí me di cuenta del modelaje inconsciente. Mi amigo David, que es un pan, empezaba a contestar como él, grosero como él. Ajá. Entonces dije, pero pues él inconscientemente lo copió. En el liderazgo se llama mimetismo del líder. Entonces las personas empiezan a copiar consciente o inconscientemente a una figura de autoridad. Y entonces para mi amigo era una figura de autoridad porque era su jefe, pero se estaba hasta que yo le dije, oye, David, si estás, ¿qué te pasa? Te estás haciendo igual de grosero que ese tipo, ¿no? Y tú no eres así. Y lo bueno que me escuchó dice, tienes razón. Entonces ya regresó a su estado original, pero el mimetismo, vean, una niña, siempre el mimetismo del líder, que mastica chicle así. Vean a su mamá, igualita, mimetismo de líder, cómo un niño le grita a la gente o cómo se lo tratan a la gente en la calle, a los pordioseros. Pues es lo que hace el papá, se llama mimetismo de líder. Eso es modelaje de forma inconsciente. Pero lo que dice la técnica de PNL es que sea totalmente consciente para que puedas definir cuáles son los patrones y cuáles no, porque si no, aprendes lo bueno, pero también lo malo. Y eso no es modelaje, eso sería mimetismo. ¿Estamos? Correcto. Sí, de hecho, Desmond Morris lo marca muy claramente en sus libros. Ujú. ¿Qué dice? Muy buen gusto. Desmond Morris es un antropólogo y él dice que, por ejemplo, cuando hay gente que hace las cosas de espejos, si te sientan con una persona y esta cruza los brazos, y se ven que el otro cruza los brazos, si ponen la mano en un lado, pone la misma mano, o sea, son posturas de espejo. Entonces, ¿Sí? dice, es muy común, pero no lo vemos, y eso es que es natural en el ser humano, el espejear. Sí, eso Es es rapport. Eso es rapport, eso se llama rapport, ¿no? Entonces, de hecho, en las técnicas de comunicación hay rapport cruzado. Una persona está delante de ti y cruza las piernas, pues tú cruzas los brazos, ¿no? Es decir, en el Sí, rapport, la persona debe de ver una imagen igual a sí misma en ti para no sentir choque. ¿Qué pasó, Antonieta? Adelante. Bueno, sí, esto del rapport yo también lo he aprendido y además incluso es una técnica de Terapias. negociación. De hecho, nunca te sientes al frente, siéntate al lado, comienza a hacer el rapport. ¿Para qué? Para pues conseguir, vaya, persuadir y demás. Sin embargo, ahorita la pregunta que tengo es para esto del modelaje. ¿Cómo tú la ves? O sea, obviamente tiene que ser, pues, ahorita en temas de sexo, digamos, ¿no? Mujer, mujer, varón, varón, digamos, ¿no? O sea, porque no le veo, digamos, no sé, te confieso que yo he pensado que, o sea, era muy similar a la presentación de Miguel Ángel Cornejo cuando te vi por primera vez y pues de hecho le dije a Roberto, ¿no? Y le dije, oye, parece, hasta yo sentía que caminabas igual. ¿No? O sea, no sé si verdaderamente pues yo vi a Miguel Ángel Conejo nada más una vez, pero Ajá. fue muy impresionante para mí. Yo aquel entonces tenía 22 años, algo así. Fue muy impactante Ujú, para mí. ujú, ujú. Entonces luego ya cuando veo era así como que es en serio, así yo no lo estaba pudiendo creer veintitantos años más tarde, digamos, Claro, ¿no? claro. Ajá. Y encima en México, o sea, peor, o Ujú, sea, cosas, o ujú. sea, me han venido muchas cosas a la cabeza, ¿no? Tipo de vus, algo así. Sí. Pero el punto que te digo, entonces aquí es básicamente, o sea, nosotras las mujeres, en este caso Aide, Marta, María y demás, o sea, nosotros tendríamos que buscar a una figura femenina, de hecho, ¿no? No Porque, ¿cómo la necesariamente. ves? No necesariamente tú puedes aprender un patrón de un hombre, un modelar, si eso es lo que quieres y eso te lleva a tu objetivo. Por eso también debes de decir,
le voy a copiar porque me gusta cómo imposta, si por ejemplo el punto si es para hablar en público, puedes tú aprender un patrón de Miguel Ángel Cornejo si eso es lo que te gusta. No tiene que ser mujer con mujer. El modelo no habla de sexo, el modelaje habla por eso se llama modelando la excelencia. Algo que te gusta de esa persona para aprender y aprender más rápido. ¿Por qué? Aprendes la experiencia. Imagínate todo lo que habrá estudiado Miguel Ángel Cornejo para ser el conferencista que era. Cuando modelas en 3 meses lo que él aprendió en 30 o 40 años de su vida. Entonces, eso es lo importante. Por eso no tiene que ser hombre, mujer, persona grande, pequeña. Un niño puedes modelar al cómo se relaciona un joven, no sé, cualquier cosa. Por eso debe de escoger qué es lo que quiero aprender, qué es lo que quiero modelar de esta persona. ¿Sí? Para que lo hagas consciente. Porque normalmente lo que pasa, aprendemos a mimetizar el de un temperamento más fuerte que nosotros, que nos llame. Pero eso es mimetismo, es decir, aprendiste lo bueno y lo malo. Modelaje es escoger el patrón que tú quieres aprender para separar lo que no te gusta o lo que no te lleva o lo que no es contigo, se relaciona con tu forma de ser y separarlo, ¿no? ¿Alguien más? Y además algo importante es, una vez que modelas, lo adaptas a tu propia condición, Exacto. lo Sí, tropicalizas hacia ti. el punto es por eso el Kaizen, la mejora continua. Debe de haber un rompimiento en un momento para que no seas una copia 100%, una mala copia, ¿sí? Exactamente. Y entonces ya dices hasta aquí a mí me gusta más esto. Por ejemplo, a Miguel Ángel Cornejo le gustan las metáforas, le gustaban las metáforas. A mí no, no se me dan. Mi disertación, mi forma de hablar no es con tanta riqueza verbal, soy muy práctico, ¿no? Y aunque leo mucho, mi riqueza no es verbal, no es tan amplia como la de él. Entonces, no es que me limite, sino conocía yo mi forma. Entonces, yo como soy muy práctico, a lo mejor como controlador aéreo, nos enseñaron a hablar de manera directa, concisa, y eso es mi estilo. Por eso yo me desarrollé en más de temas para ser conferencista de disertador. Cuando vi la diferencia de la oratoria y la disertación, yo me fui al camino de la disertación, que Ujú. es algo más práctico, más como manejar conflictos, como saber discutir, como saber ganar una discusión. Y la oratoria es una riqueza. Por eso digo que vean a Lalito y vean al otro del pan, que me cae mal también, pero es muy bueno. ¿Sí? Entonces de hecho, les voy a poner modelos, van a ver modelos en los secretos, porque ustedes van a definir qué tipo en este tema que sigue de oradores quieren ser. Yo no siento que sea orador, siento que soy disertador, ¿sí? Entonces, mis conferencias y mis cursos son más prácticos, más aterrizables, porque no tengo una gran riqueza verbal, que a lo mejor, Luis, yo veo que tú sí tienes mejor riqueza verbal, ¿sí? Y entonces, yo soy de las personas que para hablar en público tengo que ir pensado. Y por eso me gusta como técnica ser el último, porque quiero escuchar a los demás y de ahí me voy programando. Pero si me dices a la primera, ¿qué? No me es tan fácil, no me es tan fácil, Y hay personas que donde los pongas, nada más abren la boca y ya tienen toda una disertación, ¿no? Una clase. Hay uno muy bueno que me gusta sobre todo, tanto en disertación como en oratoria, y es este Fernández de Ceballos. Ah, muy bueno. Es un excelente disertador y Y orador. orador. Exactamente. Exactamente. Muy buen ejemplo, tienes razón, hasta lo voy a apuntar para ponerles ahí. Sí, sí, de hecho, ya hace más de 2 décadas creo que hubo una entrevista que le hicieron a él. Empezaron a hablar de política y terminaron hablando de literatura. Sí, 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 sí. Era fantástico. Fue ahí donde me enamoré de su forma de hablar.
que Exacto. no. Fíjate que dijiste algo muy importante porque nos decían, y lo vamos a ver en el curso de hablar en público, de la parte oratoria, hay gente que tiene excelente oratoria, pero no sabe nada. De hecho, eh, yo aprendí esta parte hablaba de los Beatles, él que era, ay, salía en el canal en Televisa y hablaba mucho porque tenía una memoria impresionante. Y él nos decía, si tú sabes hablar en público, puedes no saber del tema y si lo sabes presentar, la gente pensará que dominas el tema. Y eso pasa con los políticos. Un político que sabe hablar ante el público, dices, wow, y no sabe nada. En la mañana acaba de preparar ese tema. Es decir, y por eso luego no acepta preguntas, porque sabe que se lo aprendió, y más con técnicas mnemotécnicas, pues aprendió, hasta hay técnicas como decir, en el libro de Modelado a la Excelencia, en la página 13 donde dice, toda la gente se queda, wow, hasta nos dice las páginas y el párrafo del libro. Son técnicas de oratoria, son técnicas Así de es. oratoria. Por eso dicen, en la parte verbal, mi padre me decía, duda de un vendedor que te hable demasiado. Y ahora lo corroboro cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque te envuelven, ¿no? Te envuelven y no. Un buen producto, un buen servicio, no necesitas envolverlo tanto. Muestra y demuestra su beneficio, pero hay gente que hasta lo malo te lo hace ver bueno. Y después dices, ching, ¿qué compré, no? Ni lo necesitaba un tiempo compartido. Pasa con la gente, ¿no? Entonces, pero son técnicas de oratoria. Sí, así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre modelaje? Pues bueno, esta es una técnica que nosotros en Grupo Lidex proponemos para el tema de mentoring. No lo van a ver en los libros de mentoring, no proponen la técnica de modelado y yo creo que es una técnica que si se le enseña al mentí, cuando está con un mentor, todo cambia, porque el mentí va a saber escoger y como te digo, Miguel, el mentor que está entrenado para las preguntas que le va a hacer el mentí, para los patrones, porque a lo mejor ustedes, nosotros, no sabemos que tenemos patrones de comportamiento. No sabemos que nos comportamos igual. Si lo hacen consciente ahorita, sí, yo saludo igual. Yo siempre me paro cuando llega una persona. Así me educaron, yo siempre llego. O sea, son patrones de comportamiento, ¿no? Y hasta que alguien te los hace ver, dice, oye, tú haces siempre esto, ¿de veras? Ni cuenta me daba, ¿no? Entonces, porque son tus patrones de comportamiento. Y un mentí está aprendiendo esos patrones, que a lo mejor tú no sabes que son patrones, tú lo haces. Es tu forma de ser. Pero el mentí entrenado se va a dar cuenta que es un patrón. Y cuando el mentor está entrenado, se da cuenta que tiene esos patrones, los hace más conscientes y le puede decir al mentí, porque descompone en pasos ese patrón de comportamiento. Porque yo lo hago así. No sabía. Y se pone a pensar, ¿cómo lo hago? En el libro de métodos les digo cómo hacer un método de algo que no has documentado. Descompone lo que haces en partes. Entonces, cuando lo descompones en partes, ya lo puedes enseñar. En OJT, Miguel, bueno, ahí lo van a ver, lo hacía con post-it. A los controladores decía, oye, ¿cómo controlas? ¿Cómo bajas aviones? Pues los bajo. No, sí, pero ¿cómo le haces? Pues como que pues, lo hacen tan inconscientemente competente, Mecánicamente. mecánicamente, que pues, lo hago, punto. No, divídelo, sepáralo. ¿Qué haces cuando te llaman? Entonces hay que estarles ayudando. ¿Qué haces cuando les das la primera instrucción? ¿Cuándo les das la segunda instrucción? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo el otro? Y entonces empezamos a descomponer su actividad en partes. Entonces es cuando metodizamos un comportamiento y la gente no lo sabe. Por eso, cuando el mentor y el mentí están entrenados, la riqueza del entrenamiento se da y se da muy efectivamente. ¿Por qué? Porque los dos están preparados. Es Mande. interesante saber que
cuando uno busca la excelencia en lo que hace, es una cosa, es un objetivo. ¿Sí? Pero una vez que ya llegaste a un lugar en el que, al que querías un punto de excelencia, vas a ser, decían en algún lugar de La Mancha, somos ejemplo hasta cuando no queremos ser ejemplo. Claro, Y decía mimetismo. por ahí alguien, soy el monitor, alguien que decía, no, no deben de llegar tomados, oye, pero traes aliento alcohólico. Es que yo soy el monitor de lo que no se debe de hacer. O sea, vean mi Sí, ejemplo como, o sea, lo decía claro. de broma, pero finalmente somos ejemplo hasta cuando no queremos ser ejemplo. Por eso el ser padre, madre, maestro, pues hay que hacerlo muy consciente porque las personas por mimetismo nos puede repetir los hijos lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, es como una vez una primita se le atraviesa una persona y mi tía no dijo nada, pero mi sobrinita de 2 años, ¡pen! Y dijo una grosería, ¿no? Y mi tía se queda, ¿qué dijiste? Pues le dice su esposo, oye, no me vengas a decir que le vas a decir algo a tu hija si tú es lo que repites constantemente cada vez que estás manejando. Es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde, se llama mimetismo. Por eso hay que separar el mimetismo del modelaje. El mimetismo puede ser totalmente inconsciente. El modelaje debe ser totalmente consciente. Antonieta, ibas a hacer una pregunta, perdón. Sí, la pregunta que iba a hacer en realidad son dos. La primera es, o sea, ¿en qué momento vaya ya es el alto y decir, ok, ahora sí que ya stop en la modelación o el ¿El modelaje, modelaje? digamos así, y ya ahora sí empiezo a crear mi propio método, te digo, ¿no? Tú te Entonces, empiezas a tener seguridad. Cuando tú empiezas a tener seguridad. porque en estas herramientas energéticas que yo uso, hay un, me frisé, creo, me frisé, Sí, sí, ¿no? sí. Te cortaste Me un frisé, ratito. ok. En estas herramientas energéticas que yo uso, hay un proceso corporal y verbal que se llama biomimetización, Ujú, biomimética ujú. y biomimetización biomimétrica. Wow. ¿Cuál es la diferencia? La biomimética es que así, ok, que mi hija de pronto mueve la mano como yo Ujú, o de pronto cocina igual que yo. ujú, Esa es una biomimetización biomimética. ujú, Y la biomimétrica es, o sea, digamos que me peino igual, que de pronto los ojos y de pronto ya hasta me parezco, digamos, ujú. ¿no? Entonces, estos procesos se usan, es justo al contrario. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos unos mimetismos inconscientes, y esto es lo que tú estás diciendo ahorita, que la mimetización tiene que ser consciente. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo aquello padrísimo, digamos, ¿no? Pero nosotros usamos esto, ok, de esos mimetismos inconscientes que te perjudican, ¿no? Sí, claro. Esa parte es bien interesante y ahorita ya entiendo a lo que dices de vaya, o sea, mimetizar lo que verdaderamente me da confianza, me da seguridad, me gustaría transmitir y demás. Ahora sí, ya lo entiendo bien. Porque si no Gracias. se convierte, por ejemplo, en coaching, tienes que cuestionar a una persona cuando tiene un patrón negativo a su meta. Y a lo mejor lo aprendió por mimetismo. Entonces, ahí es donde en Proyecto de Vida yo les digo, ¿saben por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué digo lo que digo? Porque a lo mejor estoy repitiendo comportamientos de mis padres, mis abuelos y la familia o sociales que me estorban para un proyecto de vida, ¿no? Porque es que yo soy macho, porque así fue mi macho, pero pues mi mujer le chocan los machos, ¿no? Entonces va a haber una bronca. Entonces, ¿por qué soy como soy, no? Y entonces te das cuenta que estás repitiendo patrones que hoy en día pueden limitarte o pueden generarte muchos problemas. ¿Por qué? Porque por eso dijo, eso no es modelaje, eso es mimetismo. Y un coach debe de cuestionar, por eso en el tema de coaching, las preguntas poderosas, debe cuestionar esos patrones de comportamiento que están ya ligados a creencias que le estorban al coaching para lograr una meta, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? No, la primera era en qué momento y la otra pregunta es ya, claro, ahora ya le entiendo la diferencia entre el mimetizar y el modelaje. Modelar. Ujú. Sí, ¿en qué momento terminas? En el momento que crees que ya aprendiste varias cosas y ya tienes que
ya la gente te dice eso, ¿no? Oye, por ejemplo, a mí, Cornejito, y ya te empieza a molestar, ya te empieza a no gustar tanto, porque ya no es una copia barata de algo, entonces es cuando tú ya tienes que crear ya te sientes, ya tienes que crear tu estilo, porque ya te das cuenta, ya aprendiste que hay cosas, por ejemplo, te digo lo de las metáforas, no era que no me gustaran, no me salían. Ya me la parte a hablar de forma metafórica, que es todo un aprendizaje también en PNL, no me salía, pero a Miguel Ángel Cornejo le salía súper sencillo, ¿no? De algo, una frase le salía boom. Entonces dije, yo no soy así, no me sale así, entonces yo me voy más a otra forma, ¿no? Aterrizaje, ¿no? Entonces, eso es cuando te das cuenta que ya tiene que surgir tu propio estilo. ¿Alguien más? Pues muy bien, dejamos de grabar, Aide. Claro.